Bueno chicos, buenas noches. Chicos y chicas, vamos a ver el tema de hoy día que es obligaciones. ¿Qué es una obligación? Una obligación es un vínculo jurídico entre dos partes, ¿sí? En virtud de la cual una de ellas, que en este caso se denomina acreedor, está facultada a exigir de otra, que en este caso se denomina deudor, el cumplimiento de una prestación. Esta prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa. Es decir, que tenemos el acreedor acá, el deudor, y en el medio de ellos el vínculo que los une es la prestación. Esto, dar, hacer o no hacer, a lo que se compromete el deudor, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las fuentes? Es decir, ¿cuáles pueden ser el origen de esta obligación? Puede ser un contrato, es decir, un contrato de compraventa. Yo me comprometo a dar una cosa y la otra persona se compromete a dar un precio en dinero. Un cuasi contrato, es decir, cuando no existe el elemento de la voluntad de las partes, pero sí, estas partes van a quedar ligadas por un vínculo obligacional. El delito, es decir, un hecho ilícito que es realizado con la voluntad de realizarlo, o sea, tenemos la intención, como por ejemplo un homicidio, un asesinato, un robo. El cuasi delito, que es cuando no hay intención de causar un daño, ¿sí? Pero sí se lo causa, o sea, sí se produce, entonces hay una obligación de reparar. Entonces también esta puede ser fuente de esta obligación, o sea, este hecho es fuente de la obligación de reparar. Y también la ley me puede establecer que pueda llegar a tener, o sea, la ley también es fuente de obligación, por ejemplo, los tributos, los impuestos, que no hay una razón, ¿sí? Pero bueno, los tengo que pagar. Entonces, ahí la fuente, o sea, el donde surge, el por qué surge esa obligación, es la ley. ¿Cuál es la clasificación? ¿Cómo se clasifican estas obligaciones? Tenemos una primera clasificación que son en principales y accesorias. Las principales son aquellas obligaciones que tienen una existencia propia. Las accesorias son aquellas que dependen de otras. Ejemplo, principal, ¿no es cierto? Yo saco un préstamo en una entidad financiera. Yo saco un préstamo y me dan el dinero, ¿sí? Yo tengo la obligación principal de devolver ese dinero. Y aparte de eso, constituyen una fianza, o sea, una persona me presta, el bono de sueldo, o siempre vieron que buscan a una o dos personas que hagan de fiadores o de los que hacen los garantes. Entonces, el garante, ¿cómo va a funcionar esta obligación? La del garante va a ser accesoria, la mía es principal, pues yo pedí el préstamo, pero la del garante va a ser accesoria porque va a depender de esta principal, que si no se cumple, ahí va a caer sobre el garante la obligación, entonces ahí va a tener que pagar el garante, ¿sí? Pero va a depender de esta, porque si yo pago todo el crédito y no tengo problema, ¿sí? Si yo no dejo, o sea, cumplo la obligación, esta obligación se extingue la principal y por lo tanto la accesoria también, ¿sí? Después tenemos las obligaciones de dar, hacer o no hacer. La de dar, cuando yo me obligo a dar una cosa, por ejemplo, un televisor, un gato, lo que sea. Un perro. Cuando yo me obligo a hacer, por ejemplo, me obligo a hacer una pared, me obligo a hacer una mesa, me obligo a hacer todo lo que sea actividades, ¿sí? O cuando me obligo a no hacer, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que yo alquilo una casa y la casa específicamente digan los dueños que no se puede tener mascotas, o no se pueden tener ruidos, no pueden haber ruidos altos en determinadas horas del día, no pueden hacerse determinadas, por ejemplo, no puedo poner un kiosco en esa casa, no puedo, bueno, yo me comprometo a no realizar una actividad. Y luego tenemos las divisibles, que son aquellas que pueden dividirse en partes, por ejemplo, cuando pago algo en cuotas. Las obligaciones de dinero generalmente son divisibles, entonces yo las puedo dividir, o sea, puedo dividir el cumplimiento, ¿sí? Puedo hacer el cumplimiento en parte. En cambio, las indivisibles no. Por ejemplo, yo me obligo a dar un animal. Bueno, cumplo dándole el animal, ¿sí? No puedo dar la mitad al animal, tengo que dar todo entero. ¿Sí? Y después tenemos las conjuntivas, alternativas y facultativas. Las conjuntivas es cuando yo me obligo a todo, o sea, me obligo a poner el piso, a pintar la pared, a hacer la pared, a todo,
¿sí? Cuando acá hay, bueno, yo me obligo a hacer el piso y a hacer la pared y a pintarla. Entonces yo me desobligo haciendo todo, o sea, porque yo me comprometí a todo, al conjunto, que eso son conjuntivas. Después tenemos las alternativas en donde yo me comprometo a hacer alguna de estas tres cosas. Por lo tanto, o sea, digo, yo me comprometo o a pintarte la pared o a hacer la pared o a poner el piso, ¿sí? Entonces yo, ¿cómo me voy a desobligar? Desobligar haciendo cualquiera de los tres cuando es alternativa, ¿sí? Tengo, en vez de tener I, que es en la conjuntiva, tengo la O. Entonces yo me comprometo a hacer esto o a hacer esto o a hacer esto o a hacer esto, ¿sí? Y en las facultativas, yo me comprometo, por ejemplo, a hacer la pared y si en caso no puedo hacer la pared, no se puede hacer la pared, me comprometo a pintarla. Entonces primero tengo esta, la primera obligación que cumplir, y si esta no la puedo cumplir, cumplo la segunda, ¿sí? O la tercera, ¿sí? Estas es como que tienen un orden, ¿sí? O sea, en caso de que no se cumple esta, que no pueda cumplir esta, cumplo la otra que tengo acá, ¿sí? Pero en el caso de que esta no pueda ser cumplida. Bueno, con esto terminamos el tema. Bueno, ahí en la plataforma van a tener las actividades, ¿sí? Que se van a referir principalmente a estas. Hay una cosa que es muy importante que habla de la diferencia entre los derechos reales y personales. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos tenido en las clases anteriores, habíamos visto los derechos reales y personales? ¿Se acuerdan que cuando veamos un grafiquito muy parecido a este, en que había un señor acá y había una cosa, ¿sí? En los derechos reales la relación se traba entre una persona y una cosa, ¿sí? Acá hay un objeto. En las obligaciones la relación se traba entre dos personas. Acá tengo persona y persona. Esa sería la diferencia, que es uno de los puntos que ustedes tienen que responder. Bien, que tengan una buena jornada. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en la próxima.